Hablemos de la nueva cartera de ministros de Abelardo y vamos a comenzar con Jaime Andrés Beltrán, ganador de la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones locales del 29 de octubre de 2023 y posicionado el 1 de enero del 2024. Beltrán solo pudo desempeñar su cargo por menos de 2 años, luego de que se diera inicio a un proceso de nulidad gracias a que 4 personas radicaran cada uno demandas independientes, 3 en el 2023 y la última por la abogada Sandra Serrano, recuerden ese nombre, admitida el 16 de enero del 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. Durante ese año, las 4 demandas fueron acumuladas y el 12 de diciembre de 2024 el tribunal falló a favor de los demandantes y declaró la nulidad del formulario E26, mediante el cual se había declarado a Beltrán como alcalde de Bucaramanga. El apoderado de Beltrán, Humberto Sierra Porto, apeló la decisión y gracias a esta apelación el expediente pasó al Consejo de Estado, que conoció el caso en segunda instancia y finalmente confirmó la nulidad el 21 de agosto de 2025. Frente a esta decisión, el abogado de Beltrán hizo una solicitud de nulidad procesal, una recusación, solicitudes de aclaración y adición del fallo de segunda instancia y por último una acción de tutela. Ninguna de estas últimas actuaciones tendría ningún efecto en contra de la decisión. Ahora bien, retrocedamos un poco en el tiempo para conocer qué fue lo que pasó durante esos casi 2 años de mandato de Beltrán. En noviembre de 2024, el escándalo de la chatarra estalló cuando más de 70 toneladas, es decir, 70.000 kilos de chatarra del alumbrado público, que durante años estuvieron apilados y olvidados en 2 bodegas, se volvieron el centro de controversia en Bucaramanga. ¿Por qué? La Contraloría inició una auditoría especial de fiscalización AEF 015-2024 motivada por una denuncia recibida el 23 de mayo de 2024 en la cual se ponen en conocimiento los siguientes hechos, abro comillas. Se están sacando los materiales de uso reciclable o deterioro para personas ajenas a la entidad desde las bodegas de las oficinas de alumbrado público de Bucaramanga, cierro comillas. En este informe la Contraloría estimó un posible detrimento patrimonial a las arcas municipales por cerca de 23.400 millones. Por la pérdida de 27.000 luminarias, 760 postes, 431 reflectores, 10.074 brazos metálicos y un transformador. Además, en algunos de los hallazgos con incidencia disciplinaria y fiscal, señaló como presuntos responsables a Jaime Andrés Beltrán, siendo alcalde, a su antecesor Juan Carlos Cárdenas, a secretarios de infraestructura de ambas administraciones y a otros funcionarios vinculados con la gestión del alumbrado público. Posteriormente, la Contraloría también entrevistó a Edgardo Rodríguez Herrera, recuerden este nombre también, empleado de la Oficina de Alumbrado Público, quien autorizó la salida de la chatarra de las bodegas. Edgardo Rodríguez declaró que había recibido órdenes de Hernán Villamizar, un asesor del despacho de Beltrán, y de Óscar Ramírez, cuñado del alcalde. La alcaldía de Beltrán, mediante un pronunciamiento frente al informe, se defendió poniendo el espejo retrovisor. Le dijo a la Contraloría que no tenía cómo probar que la chatarra estaba en las bodegas, pues nunca habían recibido el inventario por parte de la administración anterior. Sin embargo, las evidencias muestran que la chatarra sí existía. Gran parte de estas evidencias se conocen gracias al trabajo hecho por el entonces concejal Carlos Parra, quien con un dron, fotos satelitales y visitas a la bodega pudo dejar en evidencia que la salida de los materiales habría ocurrido en los primeros meses del año 2024. Carlos Parra además hizo serios cuestionamientos sobre lo que iba a pasar tras la salida de Beltrán. Abro comillas. Ojo, ya tenemos información de los movimientos contractuales que están haciendo en el desespero por la salida. Amarres de puestos, contratos millonarios, todo. Esta es una de las alcaldías más corruptas de Colombia, donde se perdió la chatarra, donde amarraron todos los contratos. Cierro comillas. Lo que dijo la administración es que eso, venderlo por chatarra, no es negocio porque lo que hay ahí son elementos de valor que en su contenido uno solo puede valer en el mercado 30.000 pesos.
Pero el caso es que este informe dejó claro las fotos, la evidencia, dónde estaba, cómo estaba. Y esto lo recibió la administración el 17 de diciembre, en medio del empalme. ¿No conocían de la chatarra? ¿No conocían que estaba ahí? ¿Sabían cuánto pesaba? ¿Sabían cuánto valía? ¿Sabían cuánto en el mercado negro podía pagar alguien por esto? Pero incluso, dicen, es que no hubo vigilancia, dice en la entrevista de la Contraloría respecto de la bodega de San Ignacio. Este es el contrato de vigilancia, de octubre, que además, en un derecho de petición preguntamos y nos ocultan, y no nos responden sobre el contrato de vigilancia, y nos toca entrar a los sistemas y meternos y pasar horas, pues encontramos la edición, y sorpresa, había cubrimiento completo en enero, completo. Y sorpresa, incluye Colegio Villa de San Ignacio 24 horas todos los días del mes. ¿Qué más quieren? Las fotos en el colegio con las luminarias, en enero. Incluso, tan es así que en el grupo de WhatsApp de la Oficina de Alumbrado Público, el vigilante, que se identifica acá como Acer Villa, que corresponde al nombre Armando Villamizar, de Atempi, responde: buenos días, ingresa personal de alumbrado público a retirar las lámparas, 15 de febrero, a la bodega de San Ignacio, en esta administración. Es clarísimo, había celaduría, y señores de la Contraloría, ¿desaparecieron entonces las bitácoras? ¿Qué pasó con esas bitácoras? ¿Están cometiendo más delitos para ocultar los delitos anteriores? Porque aquí le faltan patas a la mesa. Pero además, ellos dicen, no estaba, la chatarra no estaba. Y ustedes, nosotros recibimos eso así. Este es la foto. 12 de febrero del 2024. 12 de febrero del 2024. Esta administración, así se veía, llena. 18 de octubre, vacía. ¿Qué pasó entre esas dos fechas? Que hicieron el robo del siglo, que sacaron todas las luminarias de allá y se las robaron a los bumangueses. Así de sencillo, se las robaron en la cara. Incluso, tan es así que el secretario de Infraestructura en los registros está, el 25 de mayo hace una visita a las bodegas y dice, vengo a revisar el retiro de la chatarra. Están las actas. O sea, vengo a revisar la comisión de un delito. Vengo a revisar si se robaron las cosas bien robadas o dejaron mugre. Y está en las actas. Y viene a revisar un ilícito. Y así está, y están los testimonios del testigo Edgardo. ¿Qué venían a revisar? ¿Cuál retiro de cuál chatarra? Pues de la chatarra que se estaban robando. La bodega de San Ignacio, el colegio Villa de San Ignacio que cogieron de bodega. Mismo registro. Así estaba, y así lo dejaron. Pelado. Es que hasta macanearon. Hay más mugre en los separadores de Bucaramanga que en las bodegas hoy de alumbrado público. Entonces no recibieron nada. No recibieron nada. Las fotos satelitales son claras, los registros son claros. Se las robaron. Así de sencillo. Contexto. Durante los últimos 16 años, Bucaramanga ha ido modernizando progresivamente su alumbrado público, retirando viejas lámparas, incluso si estas aún funcionan. Todo ese material retirado es almacenado en dos bodegas, uno en el sector La Hormiga y otro en el colegio Villas de San Ignacio. Así, a través de los años, estos depósitos se llenaron de esta chatarra. Las evidencias que mostró Carlos Parra en el Cabildo del Consejo indican que el material estuvo ahí hasta inicios del 2024. Según las bitácoras del Colegio San Ignacio, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2024 es cuando presuntamente se perdieron gran parte de los bienes de la Oficina del Alumbrado Público. En ese periodo, y según las bitácoras aportadas, aparentemente no existió la prestación de servicio de vigilancia. Por lo tanto, en ese lapso no hubo vigilancia y fue aprovechado presuntamente para extraer los bienes que ahí se encontraban. Por otro lado, en La Hormiga sí aparecen las bitácoras que escriben los vigilantes. Dentro de los registros de abril y mayo de 2024 hay 50 anotaciones que evidencian la entrada de personas y vehículos que se llevaron la chatarra. La alcaldía dijo que el material extraído de La Hormiga correspondía a la basura que había quedado del alumbrado navideño y que no tenía ningún valor, pero las bitácoras reflejan una versión distinta. Inicialmente las bitácoras sí dicen que se estaba sacando la basura del alumbrado navideño, o incluso uno de los vigilantes reportó que en una de esas salidas las personas encargadas estaban tratando de sacar tubos del alumbrado público. El guarda no dejó retirar el material, pero posteriormente aparecieron otros registros que describen que el material extraído correspondía a lámparas, tubos, chatarras, o sea, el alumbrado público que no se podía sacar de ahí. De estas bitácoras se rescataron dos nombres claves. El primero, el de Edgardo Rodríguez, un contratista de la Oficina del Alumbrado Público, quien autorizó la entrada de las personas que se llevaron la chatarra, el mismo que le dijo a la Contraloría que había recibido órdenes cercanas al círculo de Beltrán. En marzo de 2024, con Jorge Caicedo, periodista santanderiano, Edgardo amplió los detalles de la conversación que había tenido en la Contraloría. Dijo desde hace cuánto era cercano a Beltrán y su familia, sobre la llamada con Villamizar, donde habló sobre la supuesta bendición al hermano de Paula, la esposa de Beltrán, que además, según él, ella era quien mandaba en la alcaldía.
cuenta sobre la conversación que tuvo con el hermano de Paula, Oscar Ramírez, así como según Rodríguez, que Beltrán tenía conocimiento de todo esto que estaba sucediendo. Usted era un funcionario de confianza. ¿Y qué radica esa confianza a la que usted se refiere? Porque conozco al alcalde hace más de 25 años. Yo pertenecía a la iglesia del papá del alcalde. A mí cuando me llama Hernán Villamizar y me dice, Edgardo, es que necesito que hables, perdón, necesito que autorices sacar unos materiales de la bodega del alumbrado público, y yo le hago esa pregunta, o sea, ¿por qué? Porque, y lo dije en mi testimonio, de que yo ya me había reunido con Hernán Villamizar en la oficina de él, y él me dijo, Edgardo, necesitamos bendecir al hermano de Paula, pero no sabemos cómo, ¿sí? Así fue como dijeron. Entonces, por eso es que yo reaccioné. ¿Qué consistía en? O sea, ayudarlo de alguna forma. Sí, y la manera de ayudarle era, pues, tal vez vieron esa, porque que cuando Hernán me llama y me dice, porque yo siempre lo explicaba así, una etapa legal y una ilegal, que la etapa ilegal fue la que como que dice pegadita a la otra, fuimos sacando, y cuando Hernán me dice, para que autorice, yo le digo, perdón, Hernán, eso es para el hermano de Pablo, porque es que yo siempre he dicho, ¿cómo se me va a venir a mí a la mente que es el hermano de Pablo? Ni porque me hubiera encontrado con él, ni porque lo conociera, ni porque alguien me hubiera dicho, ojo, que va a pasar eso. No, yo reacciones porque yo ya había tenido una reunión previa donde a mí me habían comentado eso. Entonces yo dije, mínimo, esta es la famosa bendición que va para el hermano de Pablo. O sea, así es cuando yo le digo a Hernán Villamizar, me dice, sí, o sea, él me confirma, porque no dudó, él confirma que el retiro de esos materiales era la bendición para correcto. el señor Ramírez. Entonces me dice, te voy a pasar el número y él se va a comunicar contigo, ¿sí? Y entonces cuando él me escribe, Oscar, Edgardo, soy Oscar, ¿sí? Yo te voy a pasar el número del conductor, la placa, el número de cédula, para que seas a la persona única que los guardas autoricen para retirar el material. Y yo les dije, hagan un favor a los de bien y servicio, hagan un favor, las bodegas quedaron con un material plástico. Entonces ellos llegan y hacen un aseo, y después es que empiezan a sacar el otro material cuando aparece Oscar, allá con el señor de ese conductor de ese carro, que es el que viene ya a retirar. ¿Oscar Ramírez aparece en el lugar? No aparece, no, él nunca, porque las palabras de él es, yo por ahí no me puedo aparecer, eso lo entendí yo. Entonces, él es el que aparece detrás de esto, detrás después donde Hernán me dice, Edgardo, necesito que autorice, le ha sacado un material, ¿sí? Y él es el que empieza a sacar, o sea, nunca hubo como un control de que hasta aquí, o sea, la intención de ellos era desocupar, sacar, pongo esta foto. Edgardo, ¿usted tiene idea de a qué lugar se llevaron esos elementos? No tengo idea, porque eso sí, mi conexión era hasta ahí lo que yo tenía conocimiento, nunca se me pasó una malicia decir, vamos a hacerle un seguimiento, pero sí sé que obviamente eso tuvo que haber llegado a un centro de acopio, que lo debe conocer el mismo conductor del camión, porque él era el único que venía a retirar, que está plenamente identificado, totalmente con su número de identificación. Hacia la oficina con el conductor un viernes tipo 3:30 y me llama el guarda de seguridad y me dice, ingeniero, hágame un favor, es que ahí le envío las fotos que el camión que estaba sacando el material denominado inservible, colocó 4 luminarias dentro del camión y eso no está permitido. Entonces mi reacción fue, yo le dije al guarda Brandon, le dije, Brandon, usted tiene un jefe de seguridad, hable con él y dígale qué sucede cuando ocurren estas cosas, o sea, como aplique el protocolo que ustedes aplican de seguridad. Entonces me dijo, listo, ingeniero, gracias. Entonces casualmente me llama Hernán Villamizar y me dice, Edgardo, hágame un favor, nunca me dice Edgardo, por un favor, es que no dejan sacar el camión. Le dije, precisamente ahora que usted me está llamando, quiero notificarle que la persona que está allá se iba a sacar 4 luminarias, aquí tengo la foto, ahí se las envío. Ay, ya lo llamo. Yo, bueno, yo me quedé así, pasaron 1 hora y media más o menos, 2 horas, cuando vuelve y me llama. El árbitro dice, ya, quedó solucionado todo. El muchacho que se iba a sacar las 4 luminarias era nuevo, no sabía, entonces ya lo echaron. Así dijo, ya lo echaron. Entonces yo le dije, bueno, digas. Claro. Yo le puedo preguntar, ¿quién manda en la alcaldía de Bucaramanga? ¿Es el alcalde Jaime Andrés o es su esposa? Paula Ramírez manda en la alcaldía de Bucaramanga. Y me lo han dicho hasta los guardias. A eso a lo que usted llama, aquí ocurrió un robo. Claro. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ¿era consciente que se estaba cometiendo eso? Yo sé que él era consciente porque el arquitecto Jorge Alejandro tenía conocimiento total del tema, porque si no, cuando yo lo llevé o sea, que fuimos a la bodega a mirar cómo estaba, él se hubiera preocupado, hubiera dicho, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Porque ver usted, como yo siempre hago el ejemplo, llega a su casa y no encuentra el comedor o sea, que después usted su casa desocupada, usted no se va a poner en alertas. Yo escribí un día acá, le dije, si alguien me preguntara, dije yo aquí, ¿qué le diría usted hoy al alcalde? Le diría paz, porque siempre me he relacionado así con él. Reaccione, pongo en símbolos de exclamación, reaccione, cumpla la palabra que me dijo ese día en la oficina, usted sabe que no lo voy a inducir a cometer algo malo, ¿sí? Entonces, yo solamente puedo hablar de traición. Para mí es una traición. Esa sería la palabra para hablar de Jaime. La segunda persona clave que aparece en las bitácoras de La Hormiga es Carlos Julio Fajardo, el hombre que entró en distintos vehículos durante 2 meses para llevarse la chatarra. El entonces concejal Carlos Parra, en conversaciones con Vorágine, explicó que Fajardo es un hombre dedicado al negocio de la compra y fundición de metales y que su familia es la dueña de la chatarrería JRK Mari. El nombre de esta empresa ya había estado vinculado al proceso de chatarrización, cuando en un estudio que contrató la administración anterior para evaluar la chatarrización de las luminarias en el 2023, el contratista entregó un informe en diciembre de ese año, 2 semanas antes de la posición de Beltrán. En el informe el contratista dejó constancia de por qué sería beneficioso deshacerse del material y también adjuntó las cotizaciones de varias chatarreras que estaban interesadas en comprar el material. Entre esas aparece JRK Mari. La cotización que ofreció fue de 2.500 pesos por kilo de aluminio y 1.000 por cada kilo de hierro. Según los cálculos, la chatarra se podría vender en 167 millones de pesos, pero la administración consideró que ese precio no era viable y calculó que si vendía las luminarias como de segunda mano, obtendría mayores ganancias. Parra encontró que la encargada de presentar la oferta de compra de las luminarias fue la hija de Fajardo. Parra también visitó el lugar donde opera el negocio y encontró un camión estacionado
cuyas placas son las mismas de uno de los vehículos que entró a la bodega La Hormiga a llevarse la chatarra. Esta empresa se dedica a fundir metales para convertirlos en utensilios de cocina que luego se venden en el mercado de las pulgas. Abro comillas. Y se lo vendieron a Fajardo. Él compró eso, solo que no se lo vendió el municipio, se lo vendió el hermano de la esposa del alcalde, que dio las instrucciones para que él pudiera entrar a la bodega. Ahí terminó la chatarra de los bumangueses, el aluminio fundido en el negocio particular de alguien que abusó de su relación con el poder. Cierro comillas. Eso dijo Parra. Como información adicional, la abogada Sandra Serrano fue encontrada sin signos vitales en el estudio de su vivienda el 1 de octubre de 2025. Las autoridades encontraron un plato, un vaso y una nota que decía, abro comillas, ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador. Cierro comillas. El abogado Juan Nicolás Gómez, uno de los 4 demandantes del proceso de nulidad, señaló que el 29 de agosto, un día después de que se notificara la nulidad de Jaime Beltrán, recibió una llamada intimidante donde le advirtieron que, abro comillas, iba a pagar las consecuencias de haber parado el proyecto de ciudad. Lo iban a estar vigilando en la puerta de la casa. Cierro comillas. Por esta razón, Juan Gómez tuvo que salir de Bucaramanga. Por su parte, Edgardo Rodríguez, el principal testigo en el escándalo por el presunto robo de la chatarra, falleció el 29 de mayo de 2026 en una clínica de la ciudad debido a una intoxicación gastrointestinal. José Luis Calderón, quien lideró la investigación por el presunto robo de la chatarra en la Contraloría, ha sufrido amenazas e incluso un atentado donde su camioneta fue baleada en la puerta del conductor. También recibió un panfleto firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, que lo declaraban como objetivo militar y le daba 48 horas para desvincularse de la Contraloría. Hasta la fecha no existe una decisión judicial que establezca que estos hechos están relacionados entre sí o con la investigación de la chatarra. Sin embargo, ocurrieron en el contexto de este caso y generaron preocupación pública. El 19 de marzo del 2026, la Contraloría abrió un proceso contra Jaime Andrés Beltrán por pérdida de la chatarra tras una denuncia presentada por el exconcejal Carlos Parra en septiembre de 2025. El informe fue firmado por el subcontralor Carlos Saúl Sierra. El proceso también se extiende a exsecretarios de infraestructura, funcionarios en ejercicio y asesores vinculados a la gestión de estos bienes. Las pruebas recogidas incluyen un CD con más de 40 folios, las bitácoras de ingreso a los depósitos y múltiples anexos que fueron considerados para iniciar la acción fiscal. Aunque inicialmente la Contraloría había estimado el valor de los bienes en más de 23.000 millones, tras la verificación de los nuevos elementos, la cifra ascendió a 46.626 millones. Pese a este contexto, el 7 de julio de 2026 fue designado ministro encargado de vivienda por Abelardo de la Espriella, y en una entrevista con Daniel Coronel para la W, cuando Coronel le preguntó si de la Espriella tenía conocimiento sobre el proceso que tenía Beltrán abierto, su respuesta fue que sí, que de la Espriella conocía su hoja de vida, sin embargo, no ofreció respuestas concretas a las preguntas del periodista. Esta información que encuentran en el video pues es información que encontré en muchas fuentes. Puedo destacar Vorágine, puedo destacar La Vanguardia, puedo hablar sobre las decisiones del Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado descargadas de la rama judicial, puedo hablar sobre el informe especial de fiscalización de la Contraloría descargado de la página de la Contraloría de Bucaramanga, la entrevista que se le hizo a Edgardo Ramírez, la entrevista que se le hizo a Beltrán en la W por parte de Coronel, la entrevista de Coronel a Carlos Parra en el reporte Coronel, el video del consejo donde Carlos Parra muestra las evidencias de los videos tomados por drones y las fotos satelitales. Y bueno, traté de condensar esa información en este video, salió un poco largo, pero sí me parece importante que pues puedan acceder a la información un poco más centralizada. Obviamente hay mucho más allá.
Sin embargo, bueno, espero que les haya gustado esta dinámica. Si les gusta, les parece chévere, si lo vieron completo, no sé si alguien llegue a escuchar esto último que estoy diciendo, pero si les pareció interesante, regálenme un comentario, compartan, denle un me gusta y sí, cuéntenme qué les parece pues este tema, ya que este señor Beltrán viene a ocupar uno de los ministerios con más presupuesto en la nación. Creo, si no estoy mal, son 5 billones de pesos que tiene este ministerio, así que bueno, sí es importante hacerle control por parte de la ciudadanía.